de dos Se está modelos. grabando la llamada. Ok. Como hablamos, habían dos modelos. Diego me dice, está transcribiendo la llamada. Ok. Bueno. Bueno, y ahora sí voy a continuar. Entonces, había 5 perspectivas sobre el desarrollo humano. Una perspectiva que la vimos la sesión pasada fue la perspectiva psicoanalítica, donde vimos que hay teóricos importantes como Freud con su teoría psicosexual y la teoría psicosocial de Erikson, cada uno con una premisa básica. En Freud, la premisa básica es que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes y la trabaja por etapas, y la causa principal son factores innatos modificados por la experiencia. Aquí el individuo es más reactivo, no es tan activo, a diferencia de la teoría de psicosocial de Erikson, quien, a diferencia de Freud, da cuenta de que la conducta no está controlada por unos impulsos inconscientes, sino que la sociedad es la que influye en el desarrollo de la personalidad, por esa interacción de factores internos como también de la experiencia. Por lo tanto, el sujeto es un ser activo. Otra perspectiva muy importante es la perspectiva del aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta que cada teoría también se da en su contexto y emerge de acuerdo a cómo el contexto lo permita. Cuando hablamos de estas teorías psicoanalíticas, pues estamos hablando de unas teorías de comienzos del siglo XX, al igual que las teorías de aprendizaje. Entonces vamos a encontrar que unos teóricos empezaron a ser como aquellos referentes para lo que hoy se conoce como el conductismo, y ellos fueron los primeros que empezaron a hablar sobre el aprendizaje, cómo se daban los procesos de aprendizaje. Especialmente ellos venían a decir que las personas reaccionaban al ambiente, es decir, que el ambiente era el que controlaba la conducta. Y el individuo era más bien pasivo, era reactivo. Luego vino otro autor, también, digamos que de un teórico conductual, pero que después vino a hablar algo de la importancia de lo cognitivo, que fue Bandura, con la teoría del aprendizaje social, y él pudo dar cuenta que los niños aprenden por observación e imitación, y que son activos, no son tan pasivos o tan reactivos. Allí ya él ya tiene en cuenta el ambiente, el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el individuo. Ya los vamos a ver más adelante. Hasta ahora estoy dando como una breve descripción de cada una para que ustedes se vayan ubicando. O sea, hay una perspectiva psicoanalítica, hay otra perspectiva que es la del aprendizaje, hay otra que ya es más cognitiva, ¿cierto? Más cognitiva, que se diferencia de las conductistas en el sentido en que ellos se interesan por ese componente cognitivo, ¿cierto? Donde se produce el pensamiento, el razonamiento, la lógica, el lenguaje, la velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva, todos estos procesos cognitivos. Esto no lo tenían en cuenta los conductistas. Para los conductistas lo que valía era la conducta que se podía observar y medir. ¿Sí? Por eso se llama conductismo, porque es de la conducta. Los cognitivos vienen a hablar de la importancia de los procesos del pensamiento, de la emoción, los procesos afectivos, anímicos. Entonces es cuando empiezan las teorías de las etapas cognitivas de Piaget, quien también, haciendo observación con sus hijos, planteó esta teoría. Y ahí entonces es cuando él empieza a hablar de que los niños son iniciadores activos del desarrollo. Y es la interacción de factores innatos y de la experiencia, o sea, el ambiente también influye en ese desarrollo cognitivo. Tiene otro actor que es muy importante tanto para la psicología como para la educación, que es Lev Vygotsky. Este autor nos habla de la teoría sociocultural. Él pudo dar cuenta de la importancia de la interacción entre el individuo y su contexto social, ¿cierto? Entonces, para él la interacción social es el centro de desarrollo cognitivo. A diferencia de Piaget, él no planteó por etapas
el crecimiento y desarrollo de los niños, sino planteó que era la experiencia, el lenguaje como posibilitador de pensamiento del individuo. Ahora lo voy a hablar más adelante. Y vinieron otros teóricos de procesamiento de la información que vieron al hombre como una máquina, como un computador, ¿cierto? Somos procesadores de símbolos. Esta sería como la tercera perspectiva teórica, más desde el enfoque cognitivo, cognoscitivo. Luego vinieron otros autores que son las teorías contextual, que es la teoría biológica de Bronfenbrenner. Este teórico menciona que el desarrollo ocurre por la interacción entre una persona en crecimiento y 5 sistemas circundantes de influencias contextuales. Esos sistemas, entonces vamos a ver quién nos habla de microsistema, mesosistema, macrosistema, exosistemas, cromonosistemas. Ahora lo voy a mostrar en un dibujo. Y el individuo es activo en esta interacción en los diferentes sistemas en los que se envuelve el individuo. Y por último está la perspectiva evolutiva sociobiológica, que nos viene a hablar de las raíces de la psicología evolutiva, que viene desde Darwin, quien ya nos habló un poco de todo lo que es la adaptación, los procesos de adaptación evolutivos para que las especies se conserven. Pues la psicología evolutiva lo que viene es a tomar un poco esos principios darwinianos, y nos viene a hablar un autor muy importante que es John Bowlby sobre la teoría del apego, que es el que al final de la sesión quiero mencionar rápidamente. Aquí nos van a mostrar que los seres humanos poseen mecanismos de adaptación para sobrevivir. Fíjense que aquí es muy importante el concepto de adaptación, que viene de ese concepto darwiniano, que interactúan con el ambiente existente para determinar el comportamiento. Bueno, voy a empezar mencionando rápidamente el enfoque ecológico, que es este enfoque que yo les muestro aquí. Esta es la teoría biológica de Bronfenbrenner. Aquí vamos viendo cómo si esta fuera una cebolla que la cortamos, ¿no? Como si la cortáramos a la mitad, vemos las capas que tiene una cebolla y vamos a encontrar unos círculos concéntricos que nos muestra esa influencia que tiene el ambiente desde lo más íntimo, desde el microsistema hasta lo más amplio. Entonces vamos a ver que según este autor, la persona, el individuo, ¿cierto?, que está en desarrollo, tiene unas influencias importantes por su microsistema, especialmente ese microsistema en el que nos desarrollamos, por lo menos en nuestras primeras etapas de la infancia, es el hogar. Allí es donde vamos a tener esas principales influencias con la familia. Pero también hay otros microsistemas en los que posteriormente nos vamos a ir desarrollando, como son la escuela, el vecindario, los grupos de amigos, los grupos de pares y comunidades religiosas o comunidades locales. Esto es lo que viene a hablar sobre lo que es el microsistema. Este autor habla que estos microsistemas también se comunican entre sí, ¿cierto? También hay una interacción entre el hogar y la escuela. Entonces, cuando la escuela de padres es una interacción de dos sistemas, está el microsistema de la familia y el microsistema de la escuela. A eso es a lo que se refiere el mesosistema, esa interacción de dos microsistemas a los cuales pertenece el individuo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. O el hogar, otro ejemplo de mesosistema es la interacción, por ejemplo, entre el hogar, la familia y la comunidad, el vecindario, ¿cierto? Son dos microsistemas en los que participa, digamos en este caso, el niño o la niña de la que estemos hablando. Hay otros sistemas que se llama el exosistema, que se hace referencia, según Bronfenbrenner, a aquel sistema en el cual hay una interacción de un microsistema, donde pertenece el individuo, digamos en este caso el niño, con un sistema al cual no pertenece el niño. Por ejemplo, aquí vemos los amigos de los papás, con la interacción con el microsistema del hogar. O los lugares de trabajo de los padres, que son sistemas en los cuales pues el niño no participa directamente, pero sí tiene una influencia indirecta de alguna manera. O en los sistemas educativos también, ¿no?
sí vamos viendo que va siendo como por jerarquías y cómo de una u otra manera todo esto nos va influyendo y permeando en el crecimiento y desarrollo del individuo, ¿cierto? Luego nos vienen a hablar de un macrosistema, que nos habla de un sistema económico, político, de creencias dominantes, ya digamos como más lo macro, como esas creencias, como esas ideologías políticas, como lo que ya va siendo los valores de la sociedad, lo más macro, digamos, pero que permean de una u otra manera también al individuo. Y el cronosistema como aquellos cambios o aquellos hitos históricos que tienen que ver o que influyen de una u otra manera al individuo. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo. Voy a leerlo para que me puedan entender. Este fue de una joven que tuve que atender el año pasado. Entonces, cambio todos los datos por privacidad. Es una joven de 16 años que está en la UCI pediátrica de un hospital en Bogotá. Ella estudia en octavo grado, ella está en octavo grado. Ha perdido varias veces años escolares de octavo, de séptimo, y ha tenido situaciones médicas, incluso la pandemia, que ha hecho que ella tenga esta pérdida de años escolares. ¿Cuál fue el motivo de la remisión? En este caso, el motivo de la solicitud de la valoración era ideación suicida. Un pensamiento de ideación suicida no estructurados, del tipo, ojalá me atropellara un carro, si yo muerto estarían felices. La mamá nos refiere también que presenta depresión porque hubo una separación de sus padres hace 3 años y ella dice que se quiere morir. Entonces, cuando vamos a hacer la valoración de esta adolescente, encontramos que ella ingresó al hospital porque presentó un episodio convulsivo, el cual lo manejaron en su hospital más cercano, pero pues no era un hospital de alta complejidad, la remitieron al hospital donde estábamos. Su diagnóstico médico fue una primera crisis epiléptica no provocada. Esto sucedió en julio del 2024. Le hicieron exámenes de TAC, estaba normal, el análisis al cerebro, el TAC cerebral estaba normal, pero las pruebas de sangre mostraban cierta alteración en las plaquetas, ¿cierto? Había una disminución importante de las plaquetas, es decir, tenía una trombocitopenia, y de glóbulos rojos y de glóbulos blancos, también una combinación de alteraciones importantes, por lo que decidieron dejarla en la unidad de cuidado intensivo. Antecedentes que tuviera ella, importantes, de pronto que tenía cefalea, era fruto de un tercer embarazo, había sucedido un aborto ya por parte de su madre. La mamá, al parecer, tendría depresión interrogada y el papá con hipertensión. Ella cuando la valoró, presenta ideas de minusvalía, ¿no? De no sirvo, esto es mi culpa, ¿no? También tiene ciertas conductas de autoagresividad durante la hospitalización, que es principalmente por lo que la remiten y por lo que el personal de enfermería, por eso es tan importante que nosotros como enfermeras y enfermeros estemos observando y vigilando estas conductas autoagresivas, porque nos pueden estar informando que algo pasa en la persona, ¿cierto? Entonces, esto fue, digamos, lo que se reportó desde el servicio de enfermería, además de la ideación suicida. ¿Qué encontré en la valoración familiar? En la valoración familiar encontré que en el año 2021 se separaron sus padres, con una dinámica familiar muy desligada, es decir, muy distante, de mucha autoagresión, de mucha agresión entre los padres aún estando separados, un patrón de culpabilización, de descalificación importante. También, en general, las relaciones que ella sostenía con sus otras 4 hermanas
y con su padre eran relaciones muy distantes, de mucha conflictividad emocional, pero con su madre la relación era aún más difícil, mucho más difícil. Era un sistema, un patrón de comunicación disfuncional, agresivo y de culpabilización. Las dinámicas psicosociales en la familia, pues vamos a ver que, que llevan a propiciar también cierto desequilibrio emocional en la joven, ¿no? Entonces, en el área familiar que encontramos, un sistema familiar desestructurado, sin cohesión ni organización familiar, patrones de comunicación disfuncional de tipo agresivo e invalidante, hacia lo que también sentía esta joven, lo que hacía que la joven no tuviera el suficiente soporte emocional ni relacional, e incluso que no contara con los suficientes recursos de afrontamiento para las crisis, ¿cierto? Para esas crisis o esas influencias, que esto fue algo que no hablamos en ese momento, que serían esas influencias normativas asociadas a la edad o influencias no normativas, ¿cierto? En este momento el hecho de que ella estuviera con un cuadro convulsivo, ¿cierto? Una adolescente de 16 años, es algo que no es lo normado para la edad, ¿sí? Sería una influencia no normativa, ¿cierto? Ella también tuvo una separación hacia un mes de su pareja emocional. Entonces, todo esto, ¿no? Entre la separación de sus padres, la, la pérdida de su novio, son hitos que podríamos calificarlos dentro del cronosistema como hitos que estaban marcando en ella y que la estaban influenciando bastante, ¿cierto? Pero además tenía todas estas influencias ambientales que le llevaban a que no tuvieran las mejores estrategias de adaptación, ¿cierto? ¿Qué nos diría entonces Bronfenbrenner desde la teoría? ¿Cierto? Si vamos a mirarlo desde la teoría de Bronfenbrenner, entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los microsistemas de esta joven? ¿Qué me dirían? Por ejemplo, Joana Valentina. ¿Cuál sería el microsistema de esta joven? Joana Valentina o Daniel Felipe. Ok, Joana. Daniel. Daniel Felipe. Te escucho. No tiene micrófono, ok. Bueno, alguien que tenga micrófono quiera participar, quiera comentar algo de lo que hablamos. No, espera. Bueno, entonces vamos a ver, en este nivel, el microsistema, ¿cuál sería? Los microsistemas, recordemos que es el entorno más cercano e inmediato del individuo. ¿Cuáles serían los microsistemas de ella? 1, la familia. 2, la escuela. Son sus microsistemas, porque ella se relaciona con esos, está incluida en esos microsistemas. 3, los amigos, también el grupo de amigos, ¿cierto? Y ya vimos que allí hay una serie de alteraciones, por lo menos a nivel, si uno mira el microsistema de familia, vemos que tiene un impacto significativo en su salud psicoemocional, importante, ¿cierto? Y en la satisfacción de sus necesidades. Y si vemos en la escuela, también llama la atención que en la escuela no haya, pues es una chica que vemos que ha repetido años escolares,
cuando se le preguntó si ha sido asesorada o sido orientada desde el departamento, de la área de psicopedagógico del colegio, nos informa que nunca, ¿no? Entonces vamos viendo cómo quizás la escuela también está un poco desentendiéndose de lo que le está pasando a esta joven. ¿Cuáles serían los mesosistemas? Los mesosistemas serían aquí esa interacción de los diferentes microsistemas en los que participa esta joven, ¿cierto? Entonces vamos a ver que la desestructuración de su sistema familiar está influyendo en su rendimiento académico, está influyendo en ese otro microsistema, ¿cierto? La pérdida de años escolares está influyendo en que ella se aísle de su grupo de pares. ¿Por qué? Porque ella, como me mencionaba, yo ya soy muy grande para los chicos de octavo, porque he perdido tantos años que mi grupo de pares está mucho más adelante, o sea, el grupo de pares con los que ella empezó, con los que venía, pues ya están en décimo, en 11, entonces eso ha hecho que ella incluso se pueda sentir aislada, incluso en su sistema de pares en el colegio. Y quizás aquí podemos ver que no hay una buena comunicación entre familia y escuela, o sea, es decir, estos dos microsistemas no se están comunicando bien. ¿Por qué? Porque es una chica repitente, que lleva muchos años repitiendo, es algo que, que nos debería llamar la atención, especialmente los chicos que tienen ausentismo escolar o que son repitentes o que su rendimiento escolar disminuye, es algo que debe llamarnos la atención si trabajamos en el área de salud escolar, de que algo puede estar pasando en ese joven o en esa joven. Entonces, vemos cómo no hay esa comunicación entre colegio y familia para dar cuenta de qué le está pasando a esta joven, por qué tanto repetición de años escolares. Entonces, estamos viendo cómo es tan importante la interacción entre los microsistemas y cómo incluso la no comunicación de los microsistemas también está informándonos de algo que está pasando allí. Lo que sería el macrosistema sería pues esas influencias más macro, esas influencias sociales, políticas, ¿no? Incluso una influencia aquí en el macrosistema podría ser qué tan fácil es acceder a servicios de psicología o de salud mental en nuestro sistema de salud, cómo esto la puede afectar a ella si no cuenta con ese acceso, por ejemplo, ¿cierto? Que es alguien que requiere un seguimiento terapéutico tanto dentro de la hospitalización, pero fuera de la hospitalización también debemos asegurarnos de que continúe con un proceso terapéutico. Entonces, si no hay unos buenos sistemas de salud mental, ¿cierto?, de seguimiento, pues eso también le va a afectar a ella, ¿no? Vemos cómo entonces desde los servicios de salud podrían afectarse en estos procesos de acompañamiento. Y el cronosistema sería aquí, por ejemplo, la separación de sus padres como un hito histórico, la pérdida de años escolares y la ruptura sentimental con su novio, ¿cierto? Serían como esos hitos importantes que influyen en su desarrollo, ¿sí? Entonces vamos viendo que esta teoría abarca, nos muestra la complejidad de todos los factores que pueden influir en el desarrollo de un individuo, ¿no? En el crecimiento y desarrollo de un individuo. Entonces, esto es lo que quería como que retomáramos un poco hablando de la teoría de Grothendieck. No sé si con el ejemplo fue claro o si hay alguna duda al respecto. Vale, bueno, entonces veo que hasta aquí vamos entendiendo bien. Vale. Bueno, ahora entonces yo quiero hablarles de esos autores que son pioneros en lo que es la teoría del aprendizaje, ¿no? Recordemos que hablamos en la sesión pasada alcanzar a mostrar un video de John Watson, ¿cierto? Un psicólogo estadounidense, muy controvertido por sus estudios y también por su manera de proceder en ciertos aspectos. Incluso se dice que en la adolescencia fue incluso arrestado en algunas 2 ocasiones por cuestiones ilegales. Y bueno, él nos hizo pensar un poco sobre estas cuestiones éticas de la investigación en niños, ¿cierto? ¿De dónde vino esa investigación de John Watson? Estuvo influida por este gran autor que vemos aquí, que es Pavlov, ¿cierto? Este es un fisiólogo ruso,
que lo vemos aquí en esta imagen con el perrito que saliva con la campana, porque él hizo un experimento precisamente con los perros, donde vino a hablar del aprendizaje basado en la asociación. Entonces aquí ya empezamos a hablar de los primeros teóricos del aprendizaje y es el aprendizaje se da por asociación de estímulos. Viene a decir esto. Se da por la asociación de un estímulo que por lo común no provoca una respuesta específica con otro que sí la provoca. Entonces ustedes dirán, sonar una campana a un perro no le va a producir salivación. Es un estímulo que no produce salivación. Pero si yo asocio ese sonido de la campana con el acto de darle comida en ese momento, el perro va a empezar a asociar el recibir comida con el sonido de la campana, de tal manera que después, cuando escucho la campana, voy a salivar, ¿no? Entonces vamos a verlo en este interesante experimento que hizo Pavlov. Voy a tener un momento la presentación para poder presentar el video. Ok, bueno, vamos a escucharlo. Me gusta, me pueden informar si se escucha el sonido, por favor. Iván Pavlov nació en 1849 en Rusia. Desde niño se interesó por la ciencia y tiempo después viajó a Alemania para estudiar ciencias naturales y enseguida medicina. Cuando regresó a Rusia, dio clases de farmacología en la Academia Médica de San Petersburgo y tiempo después fue director del departamento de fisiología. En esos años, Pavlov comenzaba a estudiar las funciones del sistema circulatorio y del sistema digestivo. Ahí comenzarían sus estudios que, en virtud de los mismos, aportaron conocimiento al campo de la psicología. Se le llama reflejo condicionado a aquellas respuestas relacionadas a actividades comunes, pero que se activan mediante estímulos que regularmente no se asocian con dicha acción, pero sí con la influencia que pueda generar el sistema nervioso, creando nuevas conexiones entre causa y efecto. Pavlov quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. El experimento consistía en colocar a un perro sobre una superficie. Dicho animal tenía conectado unos cables que iban a un aparato que medía la segregación de saliva. Primero se colocaba alimento frente al perro. Este comenzaba rápidamente a salivar. Después de repetir varias veces la misma rutina, Pavlov hacía sonar una campana cada que le colocaba alimento al perro. Esto lo repitió varias veces hasta que llegó al punto que el simple hecho de sonar la campana sin colocar alimento, el perro comenzaba a salivar. A la asociación entre estímulo y su respuesta le llamó reflejo condicionado. Una vez que logró esta asociación, Pavlov abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los perros para hacer una observación y recolección inmediata de la muestra. De esta manera, demostró que pudo asociar el sonido de la campana con el sistema digestivo de los perros, que se veía reflejado en la salivación, incluso sin necesidad de presentarles el alimento. Solo bastaba con sonar la campana. Finalmente, en la última parte del experimento, cortó las uniones entre el sistema nervioso y el sistema gástrico. En ese momento, al sonar la campana, el perro ya no secretaba jugos estomacales, demostrando que hay una relación donde lo psicológico controla lo biológico. En un principio, los estímulos por sí solos no son capaces de evocar reacciones, pero cuando este viene acompañado de otro que sí genera una respuesta y que se repite hasta llegar al punto de no necesitar el segundo estímulo para generar la misma respuesta, se da un fenómeno conocido como condicionamiento clásico. En 1904, Pavlov recibió el Premio Nobel de Medicina gracias a los resultados de sus investigaciones.
Bueno, entonces aquí vimos cómo este fisiólogo ruso, que luego tuvo el premio Nobel en 1904, premio Nobel de Medicina, pues nos habló de una de las principales principios del aprendizaje, que fue el aprendizaje basado en asociación. De este fisiólogo, entonces es cuando John Watson, inspirado en ese autor, en Pavlov, decide hacer lo mismo con niños, ¿no? Y aquí es cuando vimos el experimento del pequeño Albert, cuando lo somete a un estímulo, como era el ratón, ¿cierto?, para generarle temor al niño, y lo asociaba con un estímulo ruidoso que lo asustaba, como después incluso le presentaba objetos de felpa, de peluche, iba generalizando ese estímulo, iba asociando más ese estímulo para que el niño generara ese miedo en este caso, pues a los animales o a estas texturas felposas, ¿no? Para este autor, que incluso John Watson después fue presidente de la APA en psicología también, para él el objetivo de la psicología era predecir y controlar el comportamiento observable. Como yo les decía, el conductismo se basaba en que la conducta era lo objetivo, lo único que era válido en la investigación, ¿cierto? Y hablaba que esta conducta es producto del ambiente. Este autor incluso después vino a trabajar en publicidad, porque se pudo dar cuenta cómo podía, por medio de esta asociación, cómo podía ayudar en el marketing, ¿no?, y en la publicidad. Entonces es cuando vemos que empiezan a surgir todas las propagandas de Coca-Cola y la relación con la felicidad, o las propagandas de las pastas dentales y el glamour con mujeres fumando, como muy elegantemente, si usaban cierta pasta dental, ¿no? Entonces empieza a hacerse toda esta asociación, y vamos viendo que esto va surgiendo de esos primeros, digamos, de esos primeros investigaciones conductistas, ¿no? Después de Watson viene Skinner, Burrus Frederick Skinner, un psicólogo y filósofo social estadounidense, quien revisó esas investigaciones tanto de Pavlov como de Watson, ¿cierto? Y se empezó a interesar además por investigar en animales. Él investigó a partir de esta caja, por eso hablamos de la caja de Skinner, ¿cierto? Cómo se podía dar el aprendizaje, ¿cierto? Empezó a indagar y se dio cuenta que las conductas, ¿cierto?, que el aprendizaje sucedía de acuerdo a las consecuencias que tenía esa conducta, ¿cierto? Es decir, de acuerdo a las conductas de acuerdo a las consecuencias, perdón, que tuviera esa conducta, ¿cierto? Las consecuencias sociales reforzaban o no una conducta. Entonces él viene a hablarnos de reforzamiento, que lo hablamos en la sesión pasada, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo o el castigo, ¿cierto? Entonces, como un proceso, ¿cierto?, que fortalece y alienta la repetición de una conducta. Es decir, si un niño es muy juicioso, es muy estudioso en las matemáticas y obtiene muy buenas notas, sus padres van a felicitarle, ¿cierto? Incluso sus maestros van a hacer un reconocimiento por sus capacidades en las matemáticas. Esto va a reforzar que el niño siga manteniendo esa conducta, ¿cierto? Es un refuerzo que hace hacia su conducta, ¿cierto? Y de allí habla el reforzamiento positivo, ¿cierto? O el castigo cuando queremos que se debilite, ¿cierto?, o se desaliente la repetición de una conducta, ¿cierto? Entonces, esto es lo que viene a hablarnos Skinner, y él ya nos habla no tanto de condicionamiento clásico, sino de condicionamiento operante, porque las respuestas, las consecuencias operan sobre la conducta. Y a diferencia, por ejemplo, del condicionamiento clásico, vamos a ver que el condicionamiento clásico siempre está, se relaciona mucho con una respuesta corporal, ¿cierto? Una respuesta corporal, por ejemplo, tenemos un examen de matemáticas.
y no me he preparado bien, por ejemplo. Va a generar temor en mí, ¿cierto? Esa respuesta fisiológica sería más, vendrían a hablar de un tipo de condicionamiento clásico, ¿cierto? Es como un poco también estas diferencias entre el uno y el otro. Bueno, vamos a ver este video de Skinner sobre el condicionamiento operante. Entonces voy a detener un momento la presentación y lo vamos a ver más claramente en Skinner. También igual agradezco me confirme si vemos allí el video, por favor. Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a colored disc, was measured on a graph. The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behavior of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. You're perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices, and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows, and this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon, it made it possible to interpret this vast field very effectively. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice whether to do things or not to do things. Yes. Well, you see, it leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on, have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed to act. If you now look at the actual history, we find that there are external reasons why this has happened. In other words, by discovering the causes of behavior, we can dispose of the imagined internal cause. We dispose of free will as an American divine of the 18th century, Jonathan Edwards, did. He said, we believe in free will because we know about our behavior, but not about its causes. And of course, it's the object of a science of behavior to discover causes. And once you have found those causes, there is less you need to attribute to an internal act of will, and eventually, I think we need to attribute nothing to it.
Listo, entonces aquí vimos a Iván Pavlov, ¿cierto? Que nos habló sobre este condicionamiento operante y su cámara operante, de ahí que viene la caja de Skinner, ¿no? Porque era donde tenía pues a sus palomas, a sus ratones. Entonces, para él el aprendizaje se genera por refuerzo o castigo. Entonces, vamos viendo. Pavlov nos hablaba que el aprendizaje se daba por asociación de estímulos. Skinner nos viene a decir que el aprendizaje se genera por refuerzo o castigo, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un examen o tengo que hacer una tarea, y si mi respuesta es estudiar, ponerme con ello, organizar mis tiempos, pues mi consecuencia va a ser, por ejemplo, tener buena nota, pasar la materia, ¿cierto? Ese va a ser como mi refuerzo. Pero si, por ejemplo, ante ese examen o ante esa evaluación o tarea, me voy de fiesta, seguramente que voy a tener malas noticias, o tuve una mala nota, o perdí la asignatura, ¿no? Entonces esto hace que yo reevalúe mi conducta, ¿cierto? Y pues si quiero pasar la asignatura, digo, pues me tengo que poner a estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, él viene a hablar cómo el aprendizaje se da por medio de estos dos mecanismos, como son el refuerzo y el castigo. Bueno. Perdón, compartí la que no era. Un momento. Ya. Bueno, listo. Después de estos autores, entonces llegó Albert Bandura, más reciente, ¿no? Él es un psicólogo estadounidense y él empezó a ver que, si ustedes observan, los anteriores autores veían que lo objetivo era la conducta, lo que se podía medir, y no los factores internos. Pero Bandura ahí como que se desliga un poquito de ellos y viene a decir que sí se requieren de esos procesos cognitivos para lograr el aprendizaje. Y lo hace en un experimento que se llama el muñeco bobo. Él dice que el aprendizaje de las conductas se adquieren por medio de la observación e imitación de modelos. Y él es el que empieza a hablarnos del aprendizaje observacional. Es decir, cuando aprendemos observando el comportamiento de otros. Y cuando hay alguien que modela nuestra conducta. O sea, observar modelos reales o simbólicos nos puede ayudar al aprendizaje. Entonces, él ya viene a hablar que hay una interacción de factores personales y ambientales. Y este autor lo podemos ver muy fácilmente en la formación de enfermería. De hecho, yo lo veo cuando iba a mis prácticas clínicas con los chicos. Siempre yo les decía, hagan un proceso de observación, yo le llamaba observación periférica, en el que cuando íbamos a hacer un procedimiento, primero hacíamos un proceso de observación de un modelo, ¿cierto? En este caso podía ser o bien la enfermera, cuando estaba realizando un procedimiento clínico, o bien podría ser yo, realizando el mismo procedimiento. Y allí era muy clave también la instrucción verbal, ¿cierto? El hecho de dar instrucciones verbales también está modelando una conducta, un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, este fue el primer autor que vino a hablar del aprendizaje social. Él fue después incorporándole mucho más elementos a su teoría y se dio cuenta que era muy importante la atención, la retención, la reproducción, es decir, que no solo era la observación, sino también la imitación de la conducta, o sea, que lo que permitía el aprendizaje. Es decir, si en un primer momento estamos aprendiendo a canalizar una vena y observo a mi modelo, que en este caso sea la enfermera del servicio, estoy haciendo un proceso de aprendizaje, pero cuando lo llevo a la práctica, cuando he hecho un proceso de atención, ¿cierto? De retención, he asociado con la teoría cuáles son los pasos, cuáles son las complicaciones, por qué hago el procedimiento, ¿cierto? Y luego hago una reproducción, hago una imitación reflexiva de esa acción, es cuando se produce el aprendizaje, ¿cierto? Esto es lo que viene a hablarnos este autor
en cuanto a lo que es el aprendizaje, se da en interacción con el otro. Entonces, este experimento que él hizo explicó mucho los procesos de delincuencia. Vino a dar cuenta de cómo cuando se le muestra a un niño, hizo varios grupos controles y grupos experimentales y grupos controles, en donde a uno de estos grupos observaban que un adulto violentaba a un muñeco, que es el muñeco bobo. ¿Qué pasaba en aquellos niños que lo observaban? Que observaban que se maltrataba el muñeco, y qué pasaba en los niños que no habían observado el maltrato. Entonces fue muy interesante porque vino a dar cuenta de esos factores sociales que rodean al individuo, cómo influyen y cómo tienen mucho que ver incluso en la delincuencia, o lo contrario, en una convivencia pacífica, ¿no? Entonces vamos a verlo. Albert Bandura es un psicólogo canadiense nacido en 1925. Es reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social. Ha recibido el título de doctor honoris causa en universidades de distintos países por sus contribuciones a la psicología. Algunos de estos títulos fueron otorgados por las universidades de Roma, Indiana, Leiden, Berlín y Salamanca, además de que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Bandura es conocido, entre otros, por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social. Sus postulados se basan en que hay tipos de aprendizaje, donde el refuerzo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. El único requisito para el aprendizaje social es observar a otro individuo llevar a cabo una determinada conducta, y más aún si dicho individuo recibió una recompensa visible por su ejecución. De esta manera, el que observa puede manifestar un comportamiento similar o igual cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Bandura es el responsable del experimento del muñeco bobo, donde este autor intenta dar una explicación a la agresividad en los niños. Entre los años 1961 y 1963, Bandura realizó un experimento para analizar el comportamiento de los niños al ver modelos adultos mostrando conductas agresivas hacia una figura. De hecho, el experimento del muñeco bobo es la demostración empírica de una de sus teorías más conocidas, la teoría del aprendizaje social. Esta plantea que una parte del aprendizaje humano se da por el contacto con el medio social. Al observar a otros, se adquieren determinados conocimientos. Cada individuo aprende sobre la utilidad, conveniencia y consecuencias de diversos comportamientos fijándose en determinados modelos. Este muñeco tenía un peso en la base que hacía que volviera a su posición original inmediatamente después de ser golpeado. La base sobre la que se sustentaba el proceso experimental consistía en demostrar que ciertas conductas son aprendidas a partir de imitar acciones de modelos adultos. En el estudio participaron 36 niños y 36 niñas de entre 3 y 6 años de edad. El total de niños se dividió en 3 grupos, 24 al modelo agresivo, 24 al modelo no agresivo y los restantes al grupo control. A su vez, cada grupo se dividió por sexos, niños y niñas. Los investigadores se aseguraron de que la mitad de los niños estuvieran expuestos a las acciones de adultos de su mismo sexo y la otra mitad al sexo opuesto. Los niños entraban uno por uno en una habitación llena de juguetes y con un muñeco bobo. En este cuarto se les proyectaba un video de un adulto mostrando cierta conducta hacia dicho muñeco. En el video del grupo perteneciente al modelo agresivo, el adulto comenzaba jugando con los juguetes durante aproximadamente 1 minuto. Después de este tiempo, mostraba un comportamiento agresivo hacia el muñeco, pegándole o utilizando un martillo de juguete para golpearlo en la cara. En el video del grupo modelo no agresivo, el adulto simplemente jugaba con el muñeco. A los niños del grupo control
No les proyectaron ningún video, únicamente los niños entraron al cuarto y se toparon con varios juguetes, entre ellos el muñeco Bobo. Todos los niños de los 3 grupos fueron grabados con cámaras para registrar su comportamiento luego de haber visto los videos que les proyectaron. Bandura predijo los resultados en cuanto a las diferencias de sexo. Los niños estuvieron más influenciados por las conductas que observaron de personas de su mismo género. Además, los niños pertenecientes al grupo del modelo agresivo, el número de ataques físicos realizados fue mayor en niños que en niñas. Bandura descubrió que los niños expuestos al modelo agresivo eran más propensos a actuar con agresiones físicas y verbales, contrario a los niños pertenecientes al grupo no agresivo. Los niños del grupo control mostraron una conducta escasa de agresividad hacia el muñeco. En 1965 se llevó a cabo un experimento similar a este, con el fin de establecer los efectos de premiar o castigar el comportamiento agresivo. Las conclusiones que se obtuvieron validaban la teoría del aprendizaje por observación, y es que cuando los adultos son recompensados por sus conductas violentas, los niños son más propensos a seguir el mismo modelo. Sin embargo, cuando los adultos son castigados, los niños, consecuentemente, dejan de mostrar conductas agresivas. Bandura llamó a este fenómeno aprendizaje por observación o modelado, y su postulado usualmente se conoce como la teoría del aprendizaje social. Bueno, entonces aquí, como pudimos dar cuenta, pues Bandura nos mostró cómo los niños tendían a imitar las conductas, ¿no? Especialmente las conductas agresivas, ¿cierto? Pero si adicionalmente se reforzaba o se recompensaba la conducta, esto hacía que se aumentara la tasa de repetición, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue algo muy importante que vino a decir Bandura respecto a los otros autores? Y es que él vio que la persona también es un agente activo, no es solamente reactivo o que es el ambiente el que manipula mi conducta, sino que la persona es también un agente activo porque toma una decisión, ¿no?, de hacer la conducta o no, ¿cierto? Especialmente cuando él vio que se le gratificaba o cuando se le castigaba, ¿cierto? Y esto a él le dio paso a un concepto que él llamó estados mentales personales, que fueron esos procesos de atención, los procesos de retención, de reproducción de la acción y la motivación. Es decir, que para él había también aspectos personales del individuo que lo llevaban a realizar o a tomar la decisión de realizar una conducta o no. Buscó dar respuesta a esa caja negra de Skinner que no explicaba esto de la parte más interna, ¿no?, sino, como vemos los conductistas, era el ambiente, lo externo, ¿no? Entonces, esto fue pues un aporte muy importante que nos dio Bandura, ¿cierto?, donde nos mostró precisamente la importancia de la imitación, del modelado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos docentes, somos modelos en este caso, ¿cierto? Estamos haciendo un proceso de modelado docente. Pero ustedes también están haciendo un proceso activo, ¿cierto?, de atención, de retención y de reproducción. Y ahí está cuando nos hablaba John Dewey de que aprendemos haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando ya vamos a la acción, también vamos mostrando los aprendizajes que tenemos allí. Bueno, digamos que estos serían como tal los teóricos del aprendizaje que quería que los revisáramos el día de hoy, ¿cierto? Y que nos hablan de esa segunda perspectiva, ¿no? De esa segunda perspectiva teórica, ¿cierto? Vimos que estaba el psicoanálisis, la perspectiva del aprendizaje, ¿cierto? La perspectiva cognitiva, que entonces ahí es cuando vamos a hablar de Lev Vygotsky, y cuando hablamos de Piaget, que Piaget lo vamos a ver más adelante, tranquilamente. Vygotsky no lo vamos a ver y me parece pues que es un autor muy importante. Quiero dar una breve 5 minutos como comentar un poco su teoría, porque además él sentó las bases para lo que es la pedagogía constructivista,
Entonces, fíjense que aportó tanto en la psicología como en la educación. Lamentablemente, él falleció muy joven, él es ruso, él falleció como a los 40 años, falleció muy joven. Y él nos vino a hablar de la importancia de esa interacción entre lo intersubjetivo, ¿cierto? Es decir, ese bebé que se comunica con su mamá, ¿cierto? Cuando necesita algo y la llama mamá, y esa respuesta que tiene ella, ¿cierto? El ir al alzarlo, acariciarlo, decirle qué te pasa, ¿cierto? Ese juego intersubjetivo, ese diálogo intersubjetivo que hay allí entre dos personas, es lo que él después va a venir a hablar de cómo ese proceso llega a que hayan procesos intrasubjetivos, es decir, el niño va aprendiendo que cuando digo mamá, mi mamá viene, ¿cierto? Va haciendo todo un proceso de razonamiento dentro de él y se va haciendo así una comunicación primero intersubjetiva y luego intrasubjetiva, ¿no? Es lo que Vygotsky nos viene a hablar y por eso para él es tan importante el lenguaje. Para él el lenguaje es la principal herramienta para el desarrollo cognitivo. El lenguaje nos permite el desarrollo del pensamiento, es lo que él viene también a decir, ¿cierto? Y de por sí, para Vygotsky, el lenguaje ya es desarrollo de por sí mismo, ¿cierto? El primero menciona que hay un habla social, que es un habla en donde el lenguaje es para comunicarse, como ese lenguaje que acabo de ejemplificar, cuando el niño llama a su mamá y su mamá lo atiende con un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal, está allí dispuesta, ¿cierto? Cumple esa función, ¿cierto? Es un lenguaje para comunicarse, por eso se habla del habla social. También encontró que había un lenguaje, un habla egocéntrica, ¿sí? Donde es cuando se habla en voz alta consigo mismo para regular su pensamiento. Perdón, que tengo aquí mi mascota molestando. Un momento, por favor. Y luego habla de lo que es el habla interna, es cuando el niño empieza a hablar ya internamente, ya no es su habla tanto externa, sino es su habla internamente para dirigir su conducta. Y ya empieza a reflexionar sobre su pensamiento, ya es un lenguaje interiorizado, ¿cierto? Eso en cuanto a lo que fue la parte de la psicología, pero en cuanto al aprendizaje, él nos habló de un concepto que incluso lo mencionaron en la clase pasada, que fue la zona del desarrollo próximo, ¿cierto? ¿Qué es esa zona del desarrollo próximo? ¿Cierto? Esa zona del desarrollo próximo nos muestra cuál es el nivel o cuál es el nivel potencial de aprendizaje que una persona necesita para llegar a determinado conocimiento. Por ejemplo, ustedes en este momento están en su formación como enfermeras y enfermeros, ¿cierto? Ese es su nivel real, es que están en un proceso de aprendizaje, algunos van en primeras matrículas, otros van en unas matrículas más avanzadas, ¿cierto? Vamos viendo que cada uno tiene un nivel real de conocimiento muy diferente, unos que tienen primera matrícula y otros que están un poquito más arriba, que serían los de más altas matrículas. Pero necesitamos llegar a un nivel de conocimiento que podría ser como ese ser enfermera o ese nivel del tutor, ¿cierto? O llegar a ese conocimiento que nos diga, estoy pensando como enfermera, actuando como enfermera, intuyendo, bueno, muchas cosas, muchos procesos cognitivos que como enfermeras y enfermeros tenemos, ¿cierto? Ese nivel que hay entre el tutor y el estudiante es la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Ese nivel que hay entre esos dos, entre ese nivel real y el nivel del tutor, es lo que él viene a decir que es la zona de desarrollo próximo. Y para eso los docentes pues hacemos algunas estrategias pedagógicas, entonces que los seminarios, que las prácticas, que las pasantías, que trabajo de grado, que la investigación, ponemos como unos andamios, ¿cierto? De hecho viene la palabra andamiaje por estos andamios que colocan los constructores, ¿cierto? Que van colocando para llegar al último piso y lograr pues arriba, en el último piso del edificio, pues lograr llegar hasta allí, ¿no?
Esto fue lo que él le habló, llamó andamiaje, que es ese cómo, ¿cierto? Sería ese cómo, esa pedagogía, esas didácticas que como docentes empleamos para que ustedes vayan adquiriendo ese conocimiento, vayan subiendo esos andamios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que viene a hablar el andamiaje. Y él no vio al sujeto pasivamente, no vio que el estudiante es un receptor de información pasivo, sino que es un sujeto activo de ese conocimiento, ¿cierto? En este momento yo estoy hablando sobre Lev Vygotsky, sobre su teoría, sus principales postulados, y ustedes están haciendo un proceso activo intrasubjetivo de ese conocimiento. Ah, qué interesante, esta teoría significa esto, esto significa aquello, esto se diferencia de los otros autores en esto. Ah, qué bueno, mira, esto como enfermera me sirve para, cuando esté con mi comunidad, por ejemplo, saber que el conocimiento es co-construido. Yo lo construyo a partir de mi lenguaje, en conversación y en diálogo con el otro. También necesito de los saberes del otro para construir conocimiento, ¿cierto? Entonces, de esto es de lo que él viene a hablar, de este aprendizaje constructivista, ¿cierto? Pues lamentablemente, como lo digo, pues falleció muy pronto. Él vino a dar cuenta de algo muy interesante y es que de hecho su teoría es la teoría sociocultural, el contexto es fundamental para el aprendizaje. Las creencias, los hábitos, la lengua, las costumbres son fundamentales para el aprendizaje. Y esto lo vino a corroborar después una profesora de la Universidad Nacional, que es la que aparece en nuestros billetes de 10.000, que vino a dar cuenta cómo la cultura bogotana es totalmente diferente a la antioqueña, que está más entre valles, ¿cierto? Que está más entre las montañas y más metidita allí. Cómo se dan los aprendizajes de manera diferente, ¿no? Entonces, esto fue gracias a esas primeras observaciones y teorías de sociocultural de Vygotsky, ¿cierto? Cómo el contexto histórico y cultural tiene que ver en el aprendizaje y en el desarrollo del individuo. Bueno, entonces, bueno, ya pues con esta introducción de estos principales teóricos, creo que ya vimos pues las principales perspectivas que mencioné anteriormente. Espero que hayan quedado claras, ¿cierto? Estas perspectivas, la psicoanalítica, la de aprendizaje que vimos con todos los conductistas, incluido aquí Pavlov, Skinner, Watson y Bandura, las teorías cognitivas, ¿cierto? Aquí hablamos un poco de la teoría de Vygotsky, la teoría contextual de Bronfenbrenner y más adelante hablaremos de la teoría sociobiológica, ¿listo? Entonces, esta sería la primera parte que quería pues que tratáramos en esta clase. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento?